presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Quiero invitarle a buscar en sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18. Dice la Escritura: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pueden tomar asiento. Quiero compartir con ustedes la primera parte de esto que hemos titulado La batalla con el pecado sexual. Hay temas que son difíciles desde que se plantean, aun cuando sean temas que tocan situaciones que vivimos constantemente o que forman parte de nuestra cotidianidad. Uno de los grandes choques filosóficos o ideológicos entre los cristianos y quienes viven en el liberalismo del siglo XXI es lo que llamamos los pecados sexuales. Los liberales de hoy siguen muchas veces sin tener conciencia de lo que hacen, a veces considerándose muy sabios, adelantados y hasta iluminados. No saben que muchas veces lo que están siguiendo son variantes de una de las filosofías más radicales de los griegos, quienes años antes de Cristo promovían el desprecio y lo insignificante del cuerpo frente al alma. Y entre eso estaba el libertinaje sexual. Entre los griegos había gente que promovía el ascetismo y otros que se conocían como los libertinos. Todos con la misma visión. El denominador común era que consideraban que el cuerpo era un estuche malo que tarde o temprano había que salir de él, porque lo más importante era el alma. Proverbios como este eran comunes en los tiempos de gloria de Grecia. Por ejemplo, el cuerpo es una tumba. O yo soy una pobre alma encadenada en un cadáver. Eran expresiones de los griegos que de alguna manera establecían que el cuerpo era una especie de cárcel para el alma y ese cuerpo era despreciado. Por eso los griegos siempre insistían en la inmortalidad del alma y la denigración del cuerpo como algo que no tenía valor. ¿Y por qué esto es importante? Porque todo el libertinaje sexual que los griegos expresaron en los cultos, en las orgías religiosas o las orgías con ribete de actos religiosos, con las prostitutas sagradas, con los cultos a su diosa Afrodita, era parte de esa concepción, de esa ideología, de ese pensamiento que se había entronado en ellos. Las primeras prácticas masivas del aborto surgieron en esos tiempos porque esas prostitutas sagradas que eran servidoras de esos templos a la diosa Afrodita o Diana, etcétera, quedaban embarazadas, pero como no podían asumir el papel de una madre porque era una criatura dentro del ambiente del matrimonio, entonces la misión era sacarse el muchacho, matarlo lo más chiquito posible para seguir su ejercicio, para seguir en sus actividades.
Por eso cuando la gente está hablando sandeces hoy con el tema del aborto, yo le digo, qué cosa más tremenda es tener que soportar una partida de ignorante hablando de cosas que no tienen ni idea de cuándo comenzaron. ¿Y cuáles han sido tiempos donde han tenido manifestaciones las mismas cosas en la historia de la humanidad? Los griegos habían promovido eso y en tiempos de Jesús o en tiempos del primer siglo, los gnósticos del primer siglo tenían incidencia en Corinto y seguían mucha de esta teoría, donde decían que la materia no fue creada por Dios, sino por una deidad inferior, que el alma iba a ir al cielo, pero el cuerpo no ha de resucitar. Por esa razón el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ataca esa doctrina de demonios. Y usted tiene que leerse con esta conciencia el capítulo 6 de esta primera carta a los Corintios, cuando Pablo comienza a confrontar, a hacer una exposición apologética de cosas del tiempo que atacaban la fe de los creyentes. Y él tenía que entrar, guiado por el Espíritu Santo en escena, a rebatir muchos de esos dichos, mucho de esa filosofía popular, para decirlo de alguna manera, que seguía a la gente en ese tiempo, sobre todo en una sociedad como la Corinta, que era una sociedad cosmopolita con influencia de gente de muchos sitios por el nivel comercial que tenía esa ciudad en el primer siglo dentro de todo lo que era el imperio romano. Ahí llegaba de todo, a Corinto llegaba toda la cosa rara. Yo siempre digo que Corinto, la ciudad, una de las ciudades que más se parece a lo que era Corinto en el primer siglo es Nueva York. En Nueva York usted encuentra toda la gente rara, toda la gente de cualquier país, todas las creencias, todos los tipos de iglesias. Usted dice, pero Dios mío, y yo no me imaginé que eso existía. Pero ahí, en esa ciudad usted se encuentra con eso. Corinto era así, pero en el primer siglo. ¿Por qué contamos todo esto? ¿Por qué hacemos toda esta explicación? Porque mucha gente hoy no sabe que muchas de las filosofías que hoy pretenden justificar la inmoralidad sexual o el libertinaje sexual, las conductas alocadas sexualmente, todo eso tiene su raíz o trata de sustentarse filosóficamente en esas cosas viejísimas que existieron una vez. Pero hoy se vende como modernidad. Escuché a alguien decir, no puede haber maldad en algo que se quite o se limpie con agua y jabón, refiriéndose a una vida promiscua sexualmente. Hoy en el mundo occidental se está sufriendo un grave problema de salud física, de salud emocional y espiritual, como consecuencia de ese liberalismo, de ese libertinaje sexual en el que viven nuestros pueblos, y que el sistema satánico, porque no hay otra manera de llamar lo que está pasando hoy, ha ido tratando de justificar con leyes, con normativas o liberando de castigo las prácticas terribles. He dicho hace algunos meses, dije aquí que hay una campaña fuerte para aprobar la pederastia. A los pederastas, que no sea malo eso, sino que los niños tienen elección, así que se está promoviendo darle el derecho a los niños de elegir tener relaciones sexuales con un adulto. Ese es el derecho de los niños. Como ya han estado promoviendo, y en estos días se promueve mucho, el derecho a los niños a elegir ser el sexo que ellos quieren. Si el niño o la niña quiere ser trans, se le está otorgando el derecho, y en países como Estados Unidos el gobierno central está promoviendo, financiar el gobierno, el deseo de esos niños a mutilarse sus órganos para que puedan ser lo que ellos en su cabecita inmadura
por influencia de un sistema de información que tergiversa, que trastorna la verdad, entonces ellos elijan ser eso. Ya eso, lo trans y cambiarse de género, ya eso está. El siguiente capítulo es que ningún pederasta va a ser condenado. Y si un adulto enamora a tu hijo, a tu niño, y tu niño decide, se lo van a permitir. Y será legal. Países como España están haciendo cosas muy terribles ya hoy en día. Ese es el mundo que estamos viviendo. Cosas que uno pensó que nunca podría escuchar. Como sociedad occidental nos sentimos mal por el alto número de jóvenes, hombres y mujeres afectados por las enfermedades de transmisión sexual y todas sus consecuencias. Vemos cómo salen titulares alarmándonos sobre los embarazos en los adolescentes, pero solo lo utilizan como justificación para la repartición de condones y legalización del aborto. No hablan del problema fundamental, que es la promiscuidad, que es el liberalismo moral que se ha tratado de estar promoviendo. No se habla de esa realidad. Nadie habla hoy de abstinencia sexual, a menos las iglesias radicales. Porque hay un grupo de iglesias que ya se están sintonizando con el mundo y no están hablando de eso. Un pastor en los Estados Unidos me dijo: pastor, hablar de la abstinencia sexual puede destruir el ministerio de jóvenes aquí. Hablarle a los novios que no pueden tener sexo puede resultar en un problema. Yo le dije: pero ¿cómo va a ser? Me dijo: sí, porque no hay forma de explicarle a los jóvenes que ya eso es malo. Y si se lo decimos, no vienen a la iglesia. Pero aquí no estamos tan lejos de eso. Lo que pasa es que creemos que estamos en otro tiempo. Y nos estamos creyendo nuestra propia mentira. Mire lo que está pasando en las escuelas. Hable con los maestros de las escuelas para que ellos le cuenten cómo está la cosa. Solo hay que hablar un poquito con los directores de centros educativos para que le digan qué es lo que se está moviendo ahí con los muchachos. Para que usted salga de ese idealismo, porque quizás muchos de los que tenemos el primer TA, el segundo TA y ya vamos por ratatá, creemos que estamos en los tiempos cuando éramos más jóvenes. En muchas esferas de consejería a los niños y a los jóvenes y a los adultos se promueve la aceptación del amor libre, donde hombres y mujeres pueden tener diferentes tipos de pareja según lo deseen, sin poner en riesgo sus matrimonios o recibir la condenación de la sociedad. El amor libre fue una de las consignas del movimiento hippie en los años 60. Y en general hoy en día se promueve el libertinaje sexual en todas sus maneras, como símbolo de modernidad, como avance, como desarrollo, como progreso intelectual, como desarrollo mental, etcétera, cuando en realidad, y es lo que yo he venido con todo esto que he dicho, he tratado de desmontar. La realidad es que estamos involucionando. Es un regreso al pasado. La filosofía de los griegos, las culturas antiguas como Sodoma y Gomorra. No es nada nuevo lo que está pasando. Escuche esto que encontré en una publicación de la Organización Mundial de la Salud del año 2019. La Organización Mundial de la Salud
publicó que más de 1 millón de personas entre 15 a 49 años se contagian cada día por una infección o una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuánto yo dije? No me equivoqué. 1 millón diario. 1 millón de personas diariamente queda contagiada con una enfermedad de transmisión sexual. En total se registran anualmente más de 376 millones de nuevos casos de estas 4 infecciones: calamidiosis, gonorrea, tricomiasis y sífilis. Estas enfermedades de transmisión sexual tienen profundas repercusiones, dice el informe de la Organización Mundial de la Salud. Tiene repercusión en la salud de los adultos y los niños en todo el mundo. Si no se tratan, pueden tener efectos graves y crónicos y causar enfermedades neurológicas y cardiovasculares, infertilidad, embarazos ectópicos, mortinatos o neonatos y un aumento del riesgo de infección por el VIH. Además, también se han asociado a unos niveles elevados de violencia doméstica y estigmatización. De acuerdo con estimaciones de la misma OMS, la sífilis causó 200,000 mortinatos o muerte de niños recién nacidos porque sus padres estaban infectados y al nacer quedaron contagiados y murieron siendo recién nacidos. 200,000. Y cuando uno conoce estas informaciones, eso fue en el 2016, eso de los 200,000 mortinatos por causa de la sífilis. Eso es un número que dice que esta es una de las enfermedades más graves, que produce mayor cantidad de muertes en el mundo. Pero usted no oye preocupación sobre eso. Aquí con la pandemia murieron unas 4,000 personas y pico, creo que fue, si mal no recuerdo. ¿Y usted vio todo el alboroto que se hizo? ¿Usted vio todo lo que sufrimos durante 3 años aproximadamente? Pero yo estoy diciendo que una enfermedad como esta te produce tantas muertes y tú no ves al mundo volviéndose loco con estos problemas. Lo reportan porque no lo pueden negar, pero están ahí conviviendo con ellos. ¿Por qué? Porque dicen, eso no se puede atacar. Es ridículo atacarlo. Una vez me enfrenté a alguien en un centro educativo y le dije, pero ¿y por qué no se le habla a los jóvenes de abstinencia? Y me dijo, porque eso es ridículo, eso es antimoderno. Digo, pero en la iglesia hablamos de eso y esa cifra de tantos problemas sociales con embarazo en adolescentes, con niños que están en hogares monoparentales, que no crecen con papá y mamá, con la gente que viene a la iglesia, con la gente que abraza la fe cristiana, esas cifras comienzan a bajar estrepitosamente y los que se desarrollan en la iglesia no tienen esos problemas. ¿Por qué no siguen el método de la iglesia? ¿Por qué no promueven los valores que promueve la iglesia para enfrentar eso? No les interesa. Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Y yo lo que quiero con todo esto, yo sé que muchos se han estado preguntando, pastor, ¿por qué no se dan a conocer estas informaciones? ¿Por qué no se conciben programas reales de orientación atacando esto? Porque el mundo... Y eso es una de las cosas que el Espíritu Santo puso en mi corazón, que tengo que llamar la atención a los que me escuchan, porque vivimos en un mundo en rebeldía contra Dios y sus mandamientos. Un mundo que no quiere admitir que el consejo de Dios es el correcto. Un mundo que
Los números le están dando en la cara de su error, pero no quieren admitir que los mandamientos de Dios son los que garantizan plenitud de vida. Yo no sé si aquí hay alguien que pueda testificar y decir, verdad, pastor, eso es verdad. Yo lo puedo testificar. Y es bueno que la gente que nos esté escuchando y que no tiene compromiso con Dios y que no le sirve a Cristo, entienda que yo no me estoy inventando nada, que no es un tema de manipulación, que puede todo lo que estoy diciendo comprobarlo si aprendes a buscar un poquito. Porque hay que despertar a la sociedad y el único instrumento capaz de llevar un despertar a la sociedad es la iglesia de Jesucristo, la que tiene autoridad profética para llamar a lo malo malo y estrujárselo en la cara con la autoridad que le da el Espíritu Santo de Dios. Esa es la realidad. En el pasaje bíblico que leímos, 1 Corintios 6, 18 al 20, el apóstol Pablo está orientando a unos hermanos que vivían lo mismo que nosotros vivimos hoy. Una época de total desenfreno moral y espiritual, siguiendo doctrinas de demonios para satisfacer sus conciencias. Y el consejo en modo imperativo que da el apóstol Pablo es un consejo que debemos mencionarlo, promoverlo más en nuestras iglesias y en medio de la sociedad. ¿Qué dice el apóstol? Huid de la fornicación. Cuando yo escuché por primera vez ese verso, yo recuerdo que yo no entendía por qué mandaba a correr si yo soy cristiano, si yo soy valiente, si yo soy fuerte, si yo soy tan poderoso. Pero lo que el apóstol Pablo, por instrucción del Espíritu Santo, está diciendo es: ustedes van a vivir en un sistema tan avasallante que si te pone a hablar con la serpiente, te convence como convenció a Eva. Fue el método de José con la mujer de Potifar. ¿Se recuerdan allá en el Génesis? José salió huyendo y salió huyendo tan estrepitosamente que le dejó la mitad de la ropa en la mano. Pablo dice: huid de la fornicación. Declara que no podemos exponernos a lo que nos hace daño y afecta nuestra relación con Dios. ¿Cuál es la gran batalla, pastor? Número uno, que estamos expuestos a la invitación y al estímulo a cometer pecados sexuales por toda parte. Todo el sistema nos invita a pecar, a cometer pecados sexuales. Quizás no te invitan a robar, pero a que tú seas un fornicario y un adúltero, sí. Yo he contado muchas veces unas experiencias que viví en mi primer empleo. Una joven un poquito más adulta que yo, pero muy hermosa y atractiva, me dijo: yo te voy a hacer fracasar. Porque eso de que tú eres cristiano y que tú novia y que tú eres virgen y que tú vas a consumar el sexo en el matrimonio, eso no está de nada. Y ella me dijo: yo te voy a hacer fracasar. Y yo literalmente le cogí miedo. Porque me lo dijo en serio, me lo dijo en serio. Y era tan hermosa y tan atractiva que yo entendí perfectamente a José con la esposa de Potifar. Dije: aquí hay que correr. Aquí no hay teología que valga. Aquí lo que toca es correr para que no te avasalle. Y yo sé, a mí me dijeron que yo no estaba seguro si era hombre, todas esas cosas que le dicen a uno, que yo tenía que demostrar si yo estaba claro y todas esas cosas. Fue un tiempo de mucha batalla. Porque Satanás quería matar a un Josué temprano. Satanás tira a matar. No crea que el diablo te va a tirar flores o te va a tirar caramelos. Satanás tira a matar. Y mientras más temprano te pueda sacar de el proyecto de Dios, más temprano lo intentará hacer.
Ten eso claro en tu mente. Estamos expuestos a la invitación y al estímulo a cometer pecados sexuales. Se invita a pecar sexualmente en la publicidad de cualquier cosa. Para vender un carro, te invitan. Para vender... Yo vi los otros días un anuncio de sopa. Y había una joven mujer, pero eso era como un salameo. Digo, pero ven acá, es una sopita que está vendiendo. ¿Y cuál es el tema? Pero usted se da cuenta la carga que hay en todo lo que se hace. Es una sociedad, como dijo alguien en un estudio, hipersexualizada. Se invita a pecar sexualmente a través de cualquier publicidad, programa de radio, de televisión, las redes sociales, eso está. Todos los materiales escritos, impresos, cinematográficos, consejería, porque ahora hay mucha consejería que te da libertad. Date tu espacio y una canita al aire no incomoda, no te hace daño. Escuché a alguien dando un consejo en la televisión un día que decía que adulterar era saludable para el matrimonio, que lo único que había que cuidar es que la persona a la que tú traicionabas no se enterara, pero siempre que tú lo pudieras hacer escondido era saludable para que pudiera valorar tu relación. Yo digo, pero el diablo está loco. El diablo ha perdido la vergüenza ya. Ya el diablo antes tenía un chin de vergüenza, ya no tiene ninguna vergüenza. Y te dicen las cosas así a la clara y se quedan con su cara como que de que son científicos que descubrieron el hilo en bollito. Consejería, orientaciones en escuela, en cualquier lugar, universidades. Se habla de sexo fuera de orden por todas partes, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y nos podemos reír un poquito, hermano, pero es una gran batalla y el Espíritu Santo ha puesto mucha carga en mí porque uno, lidiando con los problemas de la gente, uno se puede dar cuenta cuáles son las batallas que la gente está teniendo. Los jóvenes, lo que está pasando con los jóvenes, es terrible. Es terrible. Toda esa parafernalia de ideología de género, de todo ese libertinaje de hoy, tiene a los jóvenes menores de 25 años hasta los 10 y los 12 años volviéndose locos, que no saben quiénes son. Y yo estoy tratando de no extenderme, pero a veces quisiera citar algunos casos que he tenido que manejar para que entiendan la gravedad. La intención con todo esto es responder esta pregunta: ¿cuál es la gran batalla? Porque muchos estamos durmiendo un sueño de descuido. Nos está pasando con la familia. En días pasados yo ministraba a través de la televisión llamándole a los padres a que tenían que despertar y comenzar a abordar estos temas con sus hijos pequeños, porque los niños están siendo expuestos a la pornografía, dicen todos los estudios. A partir de los 8 años, sus niños hoy en día están siendo expuestos a la pornografía, aunque usted lo haya tenido en una burbuja. Y usted dirá, pero pastor, cuando yo era niño, para que un muchacho llevara una revista pornográfica, cuando llevaban una revista pornográfica al colegio entero, se estremecía el colegio. Tú sentías que había un temblor de tierra. Y si lo agarraban, lo botaban. Ahí vota un muchacho hoy por eso. Votan al director y votan a los profesores, pero al muchachito que llevó eso le dicen, sé tú mismo. ¿Cuál es la batalla que estamos expuestos? Nuestros hijos están expuestos. Nosotros estamos expuestos. Tu esposa está expuesta. Tu esposo está expuesto. Todos estamos siendo bombardeados
con unos niveles de intensidad nunca antes visto. Porque el diablo está tirando a matar con esto. Y es bueno que dejemos de estar durmiendo. Porque es el momento de asumir posiciones radicales frente a lo que nos está impactando, como nos está impactando esto. ¿Cuál es la batalla? En segundo lugar, en medio de un mundo invadido por la inmoralidad sexual, cuando tú rechazas eso, cuando tú te enfrentas a eso, a ese estilo de vida, es un símbolo de atraso o subdesarrollo por causa de los tabúes religiosos que impiden a la gente disfrutar la vida. Así te dicen. Tú estás lleno de tabúes religiosos que te impiden disfrutar la vida. Esa es la realidad que estamos viviendo. Te etiquetan, es un estigma. Cuando tú te niegas a participar de lo que ya ellos hacen en público. Cuando el sistema, la gente de hoy expone toda su inmoralidad y tú los enfrentas o expresas una opinión contraria, a ti te etiquetan. Religioso, radical, homófobo. Todas esas etiquetas para que tú te calles y para que todo el mundo te rechace. Cuando tú quieres vivir una vida en orden, te etiquetan. Cuando tú hablas de vivir una vida santa, te etiquetan. He dicho muchas veces que una vez un compañero de trabajo, yo llego a esa compañía y comienzo a hacerme amiguito de esa persona porque compartíamos mucho. Y un día me pregunta que cuántos años yo tenía casado. Yo tenía como 10 años casado ya en esa época y me dice, 8 o 10 años casado, y me dice, ¿y todavía tu mujer te gusta? Digo, pero ¿qué tú me quieres decir? Yo estoy perdido. Me dice, no, porque ya con ese tiempo ya a ti no te debe gustar tu mujer, tú tienes que buscarte otra cosa, otra persona. Digo, pero no, yo estoy enamorado de mi esposa, esa es la mujer que Dios me dio, con ella estoy construyendo mi familia, ya tenemos 2 hijos, me siento bien con ella. No, que no, así no, la vida no se puede vivir así. Tú tienes que añadirle sabor a tu vida, búscate otra. Tienes que tener 1 o 2 novias para que tú estés bien. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando, hombres y mujeres, saben lo que yo le estoy diciendo porque lo están viviendo. Pero es un tema que no lo queremos enfrentar, aunque se está comiendo la sociedad. Y en las iglesias tenemos miedo de enfrentarlo. En las iglesias tratamos todos los temas, pero no queremos ministrar liberación en este tema. Y lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón es de que hay que entrarle por la cabeza a la serpiente, porque en el nombre de Jesús hay que llevar liberación para todo el que esté esclavo por el diablo. ¿Cuál es la batalla? En tercer lugar, en un ambiente de constante estímulo a los deseos carnales, aunque van en contra de los mandamientos de Dios, es fácil justificar seguir esa corriente y evitar la discriminación, porque como dirían algunos, todo el mundo lo hace. Hoy hay iglesias, confesiones religiosas en el mundo que están aprobando la homosexualidad. ¿Pero por qué? Porque no quieren enfrentar a lo que el sistema promueve. Pero usted diría, bueno, eso es lo último, pastor. Oh, pero hay muchísima gente que dice que es cristiano y vive en adulterio, vive en fornicación, son esclavos de la pornografía y piensan que no están haciendo nada malo. Hay líderes religiosos en todos los niveles que están esclavos de cosas como esa, de pecados tan terribles como eso. Y no quieren ser libres porque no quieren ir contra el sistema y le da vergüenza que los que son de su fe se den cuenta
de las cosas que ellos están haciendo. Hoy más que nunca hay pastores divorciándose a diestra y a siniestra. Curas pedófilos. Y si seguimos investigando vamos a encontrar muchísimas cosas, porque esa es la obra maestra del diablo. Por eso este tema hay que enfrentarlo. Esa es la obra maestra del diablo. Porque el problema que ha pasado con todo esto es que Satanás está vendiendo la idea de que si todo el mundo está haciendo lo malo, tú también puedes hacer lo malo. Si todo el mundo está en pecado, si todo el mundo está consumiendo pornografía, tú también puedes, porque ya que todo el mundo lo hace, ¿para qué vamos a luchar con eso? ¿Cuál es el consejo pertinente que encontramos en la palabra de Dios? 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. ¿Qué es fornicación? No es solo tener relación sexual con una persona que no es tu pareja. Es todo lo que es impureza sexual. Pornografía es fornicación. Voyerismo es fornicación. Todas las variedades de perversiones sexuales, tecnológicas o análogas, que no entran en el orden establecido por Dios, que es el matrimonio. Dios hizo el sexo, pero lo hizo para el matrimonio, para la unión de la pareja y para la procreación. Todo lo que se saca fuera de ese orden, aunque te lo diga el ministro o el iluminado o el sacerdote o quien sea que te lo diga, el profeta o el que te lo diga con el título que sea, todo lo que se hace del orden, fuera del orden que Dios estableció, es pecado según la palabra de Dios. Ay, pastor, se me dañó usted. Yo pensé que usted era más moderno. Huid de la fornicación, dice el apóstol. No hay nada que discutir con el pecado sexual. Simplemente no le abras la puerta en tu vida. Y si se la abriste, ciérrala. Porque te va a destruir. Satanás te va a destruir. Mucha gente hoy tiene su vida destruida porque no tuvo la valentía de enfrentar esa invitación al pecado por el cual el diablo le llevó. Y hoy tienen ruina en su casa. Hace un tiempo una persona me decía: pastor, mi error es tan terrible que lo que quiero es quitarme la vida. ¿Y por qué quiere quitarse la vida? Porque se dejó seducir por la serpiente, cayó en un pecado que le avergüenza, que le destruye emocional y espiritualmente, y después no haya cómo salir adelante. No tiene cara para enfrentar su realidad. ¿Por qué el apóstol Pablo ordena que huyamos de la fornicación, o lo que es lo mismo de la inmoralidad sexual? Porque la fornicación o la inmoralidad sexual tiene efectos negativos directos en nuestro cuerpo, como ya mencioné, del 1.000.000 de personas que diariamente se infectan con una de estas enfermedades, y todos los problemas de salud psicológica, emocional. Porque Satanás no le dice eso. La gente se pone a inventar y después está que no puede dormir. Se siente culpable, acusado. Se siente mal. Echan por la borda un matrimonio, una familia, una relación con los hijos, una vida ejemplar, la echan por la borda y después no tienen cara para enfrentar todo lo que le está pasando. Tiene efectos negativos directos en tu cuerpo, como mencionamos, de las enfermedades y los problemas adicionales. Mire cómo Pablo lo dice en la carta a los Corintios capítulo 6. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y sigue diciendo más. Sigue diciendo que huyamos de la fornicación porque
profanamos el lugar donde mora el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro cuerpo. Verso 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Muchos de los que cometen los pecados sexuales tienen una lucha feroz con la culpa. Se sienten descalificados delante de Dios. Sienten todo el peso de la culpa porque el templo del Espíritu Santo ha sido profanado, ha sido contaminado y ha sido vinculado en una sola carne con personas que son instrumentos del mismo diablo. En tercer lugar, dice que huyamos porque hay lo que se llama una transferencia de espíritu, una transferencia espiritual. Hay una vinculación espiritual con esa persona con la que te vinculaste sexualmente. Mire que Pablo en el capítulo 7 le habla a los matrimonios y hace toda una apología de lo que tenemos que considerar en la relación. Comienza aconsejando que no nos unamos en yugo desigual. Y luego dice: cuando vengan al Señor, durante ese proceso, el cristiano va a ser el instrumento de Dios para llevar liberación a su pareja, a su esposo o a su esposa dentro del orden del matrimonio, porque tiene autoridad legal y espiritual delante de Dios. Va a llevar liberación. Pero fuera del orden del matrimonio lo que hay una transferencia de demonios. Por eso los que ejercen la prostitución son encadenados con legiones de demonios. Legiones de demonios que le atan. Y aún teniendo conciencia de su pecado, no encuentra la manera de salir de ese círculo vicioso que le ata a la perdición. Y por eso esto es tan delicado. En conclusión, hermanos que me escuchan y amigos, la fornicación es un pecado, era un pecado en el primer siglo aprobado por la sociedad corintia, como pasa en la sociedad occidental del siglo XXI. Es un pecado que arruinará tu comunión con Dios, aunque lo apruebe la sociedad. Es un pecado que te separará de la gracia y te llevará al fracaso espiritual que va a provocar perdición eterna. Lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón como carga para esta primera entrega de esta serie de mensajes es llamar la atención de que no está jugando el enemigo con los pecados sexuales. Que aunque la sociedad los apruebe, los promueva y trate de cercarnos por todas partes con esto, eso está mal delante de Dios. Aunque parezca un psicólogo, un psiquiatra, un médico que te diga que eso está bien, dile no. La Biblia dice que eso es pecado. Y yo no voy a salirme de la gracia de Dios por pecar con la fornicación, con el adulterio, con cualquiera de estos pecados. Ese es el mensaje. Huye de la fornicación. Huye de la inmoralidad sexual. Si no has caído, huye. No te expongas. No estés contemporizando con el diablo. Me partió el corazón una vez que estoy aconsejando a una pareja y alguien, la mujer me dice: pastor, dígale a mi esposo que no puede ver pornografía. Para mí ese hombre era un hombre cristiano, un hombre que le servía a Dios. Cuando la esposa me dice eso delante de él, le digo: fulano, ¿qué está pasando?
Me dice, pastor, yo no soy consumidor de la pornografía, así como hay otros. No, es para yo poder estimularme con mi esposa. Y yo, con la autoridad del Espíritu Santo, le dije, has invitado al diablo a tu cama y a tu lecho conyugal. Si le das autoridad al diablo para entrar en tu relación entre tu esposa y tú, Satanás no perderá tiempo para destruir tu matrimonio y destruirlos espiritualmente. Tristemente ese matrimonio se desbarató. Y uno de ellos, para no decir específicamente, es el único que está tratando de sobrevivir espiritualmente. Y siempre se recuerda de lo que yo le dije. Pero como todo el mundo lo hace, como apareció un consejero que se lo aprobó, como apareció hasta un teólogo, pastor y maestro de Biblia que se inventó alguna justificación, ignoran el mensaje tan claro y contundente que da la palabra de Dios en contra de esas cosas. Hermanos y amigos que me escuchan, Satanás toma autoridad de dominio y esclavitud espiritual sobre aquellos que le abren la puerta. Y los pecados sexuales son una de las grandes puertas que se están abriendo hoy en día. Y yo he venido a decirte en el nombre de Cristo Jesús, si estás atado por la pornografía, por la inmoralidad, por la práctica sexual desenfrenada, por el adulterio, por toda esa variedad de cosas, si estás atado, yo he venido a decirte en el nombre de Cristo Jesús, he venido a decirte que el Señor te puede libertar. Un joven me decía una vez, pastor, ore por mí, tengo una batalla terrible con la pornografía. Y cuando me quedo solo, termino cayendo. Le dije, no te quedes solo nunca. Invita al Espíritu Santo que esté contigo. Llénate de Dios. Ponte a cantar alabanzas al Señor. Involúcrate en las cosas de Dios. Trabaja en la iglesia. No le dé espacio a la ociosidad. Porque Satanás no quiere soltarte. El diablo, cuando te ata con una de esas cosas, es para matarte espiritualmente y físicamente. Y tú tienes que decir, en el nombre de Jesús, yo voy a ser libre. En el nombre de Jesús, no me voy a quedar en la trampa que el diablo me ha metido. Para esto vino el Hijo de Dios, dice el apóstol. Para deshacer, aleluya, para deshacer las obras del diablo. Y no vamos a ignorar una de las áreas donde el diablo tiene más éxito en este día, en este tiempo. Hablamos de la brujería y de la hechicería, el que le rinde culto a los ídolos, a los demonios. Oh, hay un saco de gente en eso, pero esta esclavitud de la inmoralidad, del adulterio y la fornicación. Usted sabe que están diciendo los estudios sociológicos, que ya no son los hombres los únicos que adulteran, que las mujeres le han sobrepasado. Lo que pasa es que son más astutas para encubrirlo. Eso parte del corazón. Eso es parte del corazón. Póngase a estudiar eso. Pasa que ahora con todo este tema de ideología de género, eso no se puede decir. Y eso, aunque salgan los números, no lo están diciendo. Porque eso echa por tierra una cantidad de proyectos que se están haciendo. Y donde mucha gente está ganando mucho dinero. Pero tenemos un problema serio y por eso los niños están locos. Por eso los niños siguen esos modelos inservibles de influencer. ¿Por qué? Porque no hay autoridad moral y espiritual en su casa para decirle que no hagan determinadas cosas. Algunos niños han sido iniciados en la pornografía por sus propios padres y madres. Y usted dice, ¿cómo es posible? Hoy, ¿por qué terminan violándolos?
¿Por qué terminan abusando de ellos? Es porque su mente está tomado por un espíritu de demonio que le endurece el corazón y no le importa destruir la vida de ese niño que salió de sus entrañas. Y eso llora ante la presencia de Dios. Y vemos una sociedad que se rasga el vestido, pero no busca la causa del problema. En el nombre de Jesús, la iglesia de Jesucristo tiene que levantarse en este tiempo y decir: hay liberación para los que están atados. Hay liberación para todo espíritu del diablo que ha tomado la mente de la gente. Hay que llevar liberación en el nombre de Jesús. Hay que comenzar a orar con pasión. Señor, trae liberación para fulano. Señor, trae liberación para mi mente. Señor, trae liberación para mi vida. Esto es espiritual. Esto es espiritual. Son principados. Son hordas de demonios que están en los aires. Y todo lo están infectando. Y parece que no hay escapatoria. Pero hay que decirle al diablo, a los principados y a la potestad satánica: la iglesia de Cristo todavía está aquí. Y no te vamos a permitir que tú destruyas la vida de la gente sin que tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación y de liberación en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si hay gente aquí que me está entendiendo. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. Pablo dice: huyan. Para aquellos que se consideran tan conocedores de la Biblia, tan iluminados, que dicen: a mí no me va a pasar. Que a ti no te va a pasar, dice: huye. No te expongas. Ay, pastor, usted se ha atrasado. Hace mucho yo tomé una resolución en mi vida. En mi vehículo no se monta en el asiento delantero ninguna mujer que no sea mi esposa o mi mamá. Ay, usted sí es radical. Radical. Yo sé lo que le estoy produciendo al diablo. ¿Tú crees que él me quiere vivo? Pero es que nosotros a veces no entendemos quiénes somos. Tú eres un instrumento de Dios. 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 Satanás no te quiere en el camino. Por eso Pablo dice: huyan. No peleen solo. Hombre, si Satanás te está atacando, dile a tu esposa cristiana: vamos a orar. Tengo una batalla con un demonio con cara de mujer en el trabajo que me tiene loco. Díselo. Ay, no, yo lucho solo aquí. Ay, tú luchas solo. Quema la nave y dile al diablo: no, aquí vamos a pelear en grupo. En el nombre de Jesús. Para que mi esposa me ayude. El que crea estar firme, mire que no caiga. El que crea estar firme, fíjese que no caiga. Satanás está tirando a matar. Y los pecados sexuales están derribando hombres y mujeres de Dios a diestra y a siniestra, porque ya la sociedad la tiene vuelta una etcétera y le ha entrado con todo a la iglesia. Y la gente se convierte y está sirviéndole al Señor, pero se descuidan y viene Satanás y le da el golpe mortal. Y tú veías: ¿qué le pasó al hermano Juanico? Ay, él está como medio indiferente, que metió la pata y la vergüenza no lo deja participar de las cosas de Dios. Porque dice la Biblia que el diablo es el acusador. Él te seduce para que tú peques y después que tú pecas,
te vuelve loco acusándote y diciendo: tú no mereces estar en la iglesia, tú no mereces congregarte con los hermanos, tú no mereces cantar los cánticos de alabanza a un Dios santo y maravilloso como el Dios del cielo. Así que vete para el infierno, porque ahí es que tú perteneces, donde están los pecadores como tú. Yo he venido a decirte: levántate y resplandece, levántate y resplandece, no te quedes en el lugar que caíste, levántate en el nombre de Jesús. Porque para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Huye de la tentación, huye de la fornicación, huye. Apártate, y si caíste, levántate en el nombre de Jesús. Si estás atado, si por descuido te has convertido en un esclavo de la fornicación y cualquier otro pecado, hoy puede ser tu día de restauración. Conviértete a Cristo, rompe con el mundo y la vida de pecado, entrégale tu vida a Cristo Jesús. Termino diciéndole a los amigos: la única manera de vivir la vida o vivir una vida santa en orden ante Dios y los hombres, la vida cristiana, cuando se vive como Dios manda. Cuando vivimos de esa manera, lo hacemos porque el Espíritu Santo nos da fuerza. Yo no le soy fiel a mi esposa porque soy el mejor hombre del mundo. Es porque cuando Satanás me tienta, le pido ayuda al Espíritu Santo. Y me aparto. Es que tenemos que pedirle ayuda. Por eso dice Jesús: Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. Él los guiará. Cuando vivimos vida santa, lo hacemos porque el Espíritu Santo nos da la fuerza para superar las tentaciones. Y eso nos ayuda a salvar nuestros matrimonios, a salvar nuestra familia, a salvar nuestra relación con nuestros hijos, a salvar nuestras finanzas. Un hombre una vez me dijo: pastor, tengo 8 hijos en la calle y aunque gano mucho dinero no me alcanza, porque cada uno tengo que dar una pensión. Digo: Satanás te arruinó. Y a cada rato hay uno enfermo, que los útiles escolares, que le dio gripe, que está malo, que el dentista, que qué sé yo qué. Me dice: mi vida, eso es fajado como un burro, trabajando, y lo único que vivo en una pensioncita porque no me da para más nada. 8 muchachos demandando y las mujeres con las que los tuve exigiendo. Digo yo: eso te lo produjo el diablo. Esa es la vida que produce Satanás. La vida de pecado trae todos esos problemas. Yo estoy seguro que no tengo ningún muchacho que va a salir diciéndome papi por ahí, que no sean los 2 que yo tengo aquí en la iglesia. Pero hay hombres que tienen miedo. Hay hombres que oyen a un niño decir papi y ya ellos salen huyendo. Porque Satanás lo ha puesto en esa condición. Amigo, amiga, ven a Cristo. Ay, pastor, ya yo he cometido muchos errores. Ven, porque con lo que queda de ti, el Señor, el único que puede hacer algo por ti, es el Señor Jesucristo reinando en tu corazón. Es el único que te puede dar esperanza. Amiga, ven a Cristo. Nadie te quiere, nadie te ama, todo el mundo te abandonó. Ven que Cristo te ama y te va a devolver la dignidad perdida. No te quedes donde está, conviértete a Cristo. Tú que estás en la televisión, por los medios, la radio, el internet, ven a Cristo. Conviértete a Cristo, rompe con la vida de pecado. Te vas a sorprender de lo que Dios es capaz de hacer con una persona como tú. Que Dios te bendiga. Hemos presentado